Emilio Navaira. ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? En los años 50, en los Estados Unidos de Norteamérica, dos empresas principalmente tenían una férrea competencia para buscar el agrado y la simpatía de los viajeros por carretera. Las dos empresas del autotransporte eran Trailways y Greyhound. En el año de 1954, Greyhound presentó el autobús General Motors PD4501, Cine Cruiser o crucero panorámico de 2 niveles y de 12.19 metros de largo. Su principal rival, Continental Trailways, se sembró la idea de lograr un mejor modelo que ese para poder sobreponerse y superar a su competencia. Para eso, contactó a infinidad de empresas fabricantes de autobuses en Norteamérica de ese tiempo. Muchas de ellas le solicitaron absorber los gastos de diseño y producción, pero como no tenían el suficiente efectivo para ello, entonces decidieron hacer la búsqueda de ese fabricante en Europa. Y así llegaron a un acuerdo con el fabricante alemán Kässbohrer para la producción del prototipo, que se terminó en 1956 y fue enviado a Houston, Texas. Después de aproximadamente un año de servicio, Continental hizo un pedido de 50 autobuses, solicitando modificaciones de acuerdo a las pruebas y necesidades de Trailways. La diferencia externa más grande fue un nuevo diseño para el parabrisas de 6 piezas, porque los conductores se quejaron de que el diseño original los tenía expuestos al sol intenso de Texas aún con el aire acondicionado. Eran parte de un pedido de 185 autobuses fabricados bajo un contrato con Continental Trailways. De este grupo original, 4 eran Super Golden Eagles articulados, eran autocares integrales. Eso quiere decir que carrocería y chasis estaban integrados en una sola pieza. Los autobuses Golden Eagles tenían cocina estilo avión, más un salón trasero que tenía 2 mesas, un par de asientos frente a frente, ventanas de observación y otras características de lujo como hilo musical, periódicos, revistas y una azafata a bordo que servía bocadillos, bebidas y daba las almohadas y las mantas, entre otras curiosidades y comodidades. El revestimiento exterior de aluminio fue anodizado en oro, es decir, que todos los paneles de afuera de este autobús eran como si fueran de oro, de ahí el nombre de Golden Eagle, que significa águila de oro. A la versión estándar de este autobús, sin cocina, sin salón, se le llamó Silver Eagle o águila de plata. El revestimiento de este autobús, catalogado como águila de plata, era plateado, obviamente. En 1958, el autobús Silver Eagle se convirtió en el autobús de flota estándar de Continental Trailways. Estos estaban propulsados por motor diésel MAN D1566 y sus transmisiones eran de 6 velocidades con preselector ZF media de Alemania. Los 4 Super Golden Eagles tenían motores Rolls-Royce mucho más potentes. En 1960, Continental sugirió de nuevo una serie de cambios de diseño en Kässbohrer para un nuevo pedido de autobuses que incluían una nueva parte delantera y un tren motriz estadounidense estándar. El resultado fue el nuevo modelo Silver Eagle, que se produciría en 1960 y 1961 y tendrían motores Cummins de 300 caballos NRTO, pero estos
Cuando llegaron estos autobuses, cuando llegaron a los Estados Unidos, llegaron sin motor, por lo que se les instalaron los motores Detroit Diesel 8B71 de General Motors. Y así, todos los Eagles más antiguos, excepto los Super Golden Eagle, recibieron los motores 8B71 y transmisiones manuales de 4 velocidades Spicer para reemplazar sus paquetes potenciales originales. En 1959, Kässbohrer decide exclusivamente dedicarse a la construcción de autobuses únicamente para el mercado europeo, así que Continental Trailways se ve obligada a buscar un nuevo socio. Y efectivamente lo lograron encontrar en la Brugués, que ayudó a Continental a formar su propia empresa de fabricación de autobuses llamada Bus & Car Company. Kässbohrer abastecía las herramientas y piezas de repuesto a Continental Trailways para que siguiera construyendo sus autobuses. La Brugués comenzó la producción del Eagle modelo 01. Los autobuses Eagle proporcionaron un viaje más cómodo que los autobuses General Motors. Desde la década de 1960 hasta 1980, Trailways y Greyhound ofrecieron servicios competitivos en sus rutas. Esto llevó a muchos viajeros a hacer frecuentes comparaciones entre las dos empresas y sus equipos. Los autobuses Eagle eran más cálidos en el invierno, tenían un andar más cómodo, asientos mucho más cómodos y una cabina más silenciosa, equipada con materiales de mejor calidad que cualquiera de sus competidores. El aumento de los salarios en Bélgica y la caída del valor del dólar en el extranjero empezaron a causar problemas en Eagle y en Continental. La solución fue montar una planta en los Estados Unidos en 1974. Eagle International comenzó a construir autocares en Brownsville, Texas. Durante 2 años se fabricó el Eagle 5, tanto en Bélgica como en Texas. A partir de 1977, todos los autobuses en el mercado estadounidense se fabricaron en Texas. Los primeros autobuses fabricados en Brownsville tenían algunos problemas de calidad notables en comparación con sus hermanos europeos, pero esto se resolvió en 1977. El modelo 10 reemplazó al modelo 5 con muchos cambios técnicos y de diseño en 1980, principalmente en el tablero y en el panel de instrumentos. El autobús Eagle 10 introdujo el motor Detroit Diesel 8B92 con una transmisión automática Allison de 4 velocidades. En 1985 se introdujo el modelo 15, lo que hizo que el autobús estándar tuviera 2 metros con 59 centímetros de ancho. En 1989, los autobuses Eagle se podían pedir en longitudes de 10.66 metros, 12.19 metros y 13.71 metros. El modelo 20, de 2.43 metros de ancho, llegó en 1986 para reemplazar el modelo 15. En 1987, Greyhound compra Trailways y Eagle International, cambiándole el nombre por Eagle Bus Manufacturing. En 1990, Greyhound se declara en bancarrota, pero se siguieron fabricando algunos autobuses Eagle. En su mayoría eran autocares, es decir, autobuses de entretenimiento para celebridades y autocaravanas. A fines de la década de 1990, la empresa se divide en 2 partes. Se mudan a 2 ubicaciones en México, que tenían una gran demanda de autobuses Eagle. Todos tenían el estilo Eagle característico y suspensión Torsilástic.
Con el tiempo, el modelo del autobús Eagle pasó a ser obsoleto a comparación con el incesante cambio e innovación en la rama de autobuses que se daba en ese tiempo en México, por lo que sus actividades de Eagle cesaron. En el 2005 se estableció Silver Eagle Bus Manufacturing en Brownsville, Texas, para revivir el autobús Eagle. Con existencias de herramientas y repuestos de México, ofreció los modelos 15 y 20 más antiguos en versiones de 11.27 metros, 12.19 metros y 13.71 metros. También hubo un diseño nuevo, el modelo 25, de 2.59 metros de ancho, disponible en versiones de 12.19 y de 13.71 metros. El modelo 25 tuvo una apariencia cuadrada, destinada a maximizar el volumen interior para las conversiones de autocaravanas. Este modelo 25 nunca fue aprobado ni certificado como autocar o autobús de pasajeros de acuerdo con las normas federales de seguridad de vehículos motorizados vigentes en ese momento en los Estados Unidos. La empresa estuvo con poco capital desde el principio. Se mudó a Tennessee, donde cerró por no poder pagar a sus acreedores. Y uno de los más grandes artistas contemporáneos que ha tenido este grandioso autobús es, sin duda, el gran Emilio Navaira. Emilio Navaira fue un cantante de música tejana y regional, nacido en San Antonio, Texas, Estados Unidos, el 23 de agosto de 1961. Sus padres son el señor Emilio Navaira y la señora María Navaira. Nació y creció en la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Tuvo dos hermanos, Raúl Navaira, quien lo acompañaba en el grupo musical y siempre llamaba la atención del público por sus pasos de baile en el escenario, conociéndole cariñosamente como Raulito Navaira, y su hermana Ivette Navaira. Emilio Navaira estudió la secundaria en la escuela McCollum, obtuvo una beca para estudiar música en la Universidad Estatal de Texas, para especializarse en la música. Su objetivo principal era ser maestro, pero se dedicó de lleno a su carrera musical. Trayectoria y legado de Emilio Navaira. Su primera incursión de forma profesional en la música fue a los 21 años en 1983, como la voz del grupo David Lee Garza y Los Musicales. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Para 1987 creó su propia agrupación, la cual llamó Emilio y su grupo Río. ¡El grupo Río! Con la cual firmó con la disquera CBS Records, grabando más de 15 álbumes de estudio. Para 1990 empezó a producir y trabajar como solista con su propio nombre, Emilio Navaira. En esta etapa también empezó a fusionar su música tradicional con otros géneros como el country. En la década de los 90, Emilio publicó más de 7 álbumes en español, dándole como ganancias alrededor de $2 millones. En ese momento, también daba servicios para anuncios de grandes cadenas de comida y ropa. Luego de firmar con Capitol Records para lanzar la producción No es el fin del mundo, el cual alcanzó el puesto 30 entre los mejores del momento en el territorio nacional norteamericano. La luna saldrá, mareas vendrán.
Volviendo a sus raíces, el cantante empezó a dejar la música country para seguir con el ritmo que lo apasionaba, la música tejana. Merecedor en 2 ocasiones del premio Grammy en el 2002 y nuevamente en el 2007 como mejor álbum tejano. El autobús de Emilio Navaira fue el modelo Silver Eagle de 3 ejes, modificado para convertirlo en un espacio confortable en esos días de mucho trabajo. Al ingresar, contaba con una sala en acabados de tapicería color verde, con el logo del cantante en las espaldas. Contaba con el espacio para dormitorios, comodidades para viajar en él y estaba propulsado por un motor Detroit Diesel. Este autobús fue un majestuoso autocar, hermoso de punta a punta gracias a los cuidados que tuvo Emilio con él. Un dato curioso fue la puerta de acceso que tenía la apertura en forma de una sola hoja, a comparación de los autobuses similares de su generación, cuya apertura se hacía del centro hacia los lados en 2 hojas. Emilio Navaira es un cantante que se ganó la simpatía de infinidad de millones de seguidores. Tristemente, amigos, el 23 de marzo del 2008, Emilio Navaira sufre un accidente de tránsito, el cual ocurre en Bel Air, Houston, Texas, cuando estaba viajando tras presentarse la noche anterior en un concierto y tenía la necesidad de llegar a casa. De dicho accidente, el cantante resultó con serias heridas, en la cual le extrajeron un coágulo de sangre de su cabeza para evitar problemas mayores, por lo que fue sometido a un coma inducido para que su cerebro mejorara, pero con pronóstico de estado de salud muy delicado. Afortunadamente, para el 27 de marzo, se comunicó que el cantante había despertado y empezaba a recuperar la movilidad. Pasó mucho tiempo antes de que el cantante volviera a retomar su carrera. Se comenta que muchas de las secuelas que tuvo posteriormente hicieron que se limitara un poco su vida en cuanto al desempeño. Estos golpes que tuvo en su cabeza fueron los que hicieron que ciertas cosas se modificaran en cuanto a su desempeño como una persona autosuficiente. Generalmente requería de apoyo, a veces tenía pequeños lapsos de olvido de su memoria. Él tuvo que aprenderse muchas canciones antiguas porque ya no se las sabía, se les habían borrado de la mente. Afortunadamente, el 4 de abril fue sometido a una cirugía para reparar un aneurisma a nivel del pulmón que lo volvió a dejar en un estado delicado. Posteriormente a ello, las autoridades que efectuaban la investigación declararon que al momento del accidente el cantante tenía el doble de nivel de alcohol en sangre permitido para conducir. Tampoco contaba con la licencia para manejar un autobús, por lo cual fue condenado y Emilio pagó su pena. Luego de los problemas de salud causados por las consecuencias del accidente, el cantante se recuperó satisfactoriamente, estaba retomando su trabajo como cantante. Para el año 2016, Emilio Navaira se presenta en Monterrey con motivo de la celebración de los festejos del Día de la Madre en México. Emilio Navaira lamentablemente fallece el lunes 16 de mayo del año 2016 en New Braunfels, Texas, Estados Unidos, siendo encontrado por su esposa en casa. Al parecer, falleció de un infarto.
Y tristemente, amigos, se nos va Emilio Navaira. En paz descanse. Pero deja infinidad de canciones, deja infinidad de recuerdos, y nos queda en la mente ese majestuoso autobús, esa hermosa joya del asfalto que él tuvo, que él manejó. Y también este autobús desaparece en ese accidente. El autobús prácticamente se deshace. Nos queda solo el recuerdo de Emilio Navaira y esta historia tan bonita de su música. Fue un placer haber estado con ustedes, amigos. Soy Homero Garduño y ojalá les haya gustado este especial de Emilio Navaira y su autobús Silver Eagle. Un abrazo hasta donde quiera que se encuentren y muchas gracias. Hasta pronto, amigos.